Dimos en Guatemala, y estos son capítulos no muy estudiados del libro de Daniel, el 11 y el 12, pero lo vimos versículo por versículo, y ahí expliqué lo que es el rey del norte y el resurgimiento del rey del norte, porque así como la bestia era y no es y vuelve a ser, tiene dos reinados la bestia, uno que caducó y luego vuelve a reinar otra vez. También el rey del norte tiene dos reinados porque está hablando del mismo poder. Ahora miren lo que dice en el versículo 36. El rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Pero si ustedes se fijan en el versículo anterior, dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Esta es la persecución de ese poder. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hablando de este anticristo, dice que tiene un tiempo determinado y también para eso hay un plazo establecido. Ahora, volviendo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque hay un tiempo señalado en el cual tiene que volver a surgir el anticristo. Surgió en el pasado y va a volver a surgir en el futuro otra vez. Por ahora me estoy adelantando un poquito, pero vamos a ver todo esto en detalle al estudiar el significado de esta profecía. Hoy nomás estamos viendo la radiografía. De mañana en adelante vamos a interpretar la radiografía, ¿ok? Hoy nomás la estamos leyendo, la estamos mirando, la profecía, pero mañana la vamos a ver en su cumplimiento en la historia. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero luego da una declaración sumamente interesante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Nuevamente el mismo pensamiento del versículo 6. Ustedes saben lo que lo detiene hasta que le llegue el tiempo. Y ahora vuelve a repetir, pero luego dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, desde que entró el pecado en el mundo, la iniquidad entró en este mundo. Es más, desde que entró el pecado en el cielo, entró la iniquidad. Pero aquí se nos da un vislumbre, una vislumbre de algo terrible. Porque al hombre de pecado, al anticristo, se le llama el misterio de la iniquidad. Parece que la iniquidad iba a llegar a un clímax tal. Pecado siempre ha habido, iniquidad siempre ha habido. ¿Por qué entonces el apóstol San Pablo le llama la aparición del anticristo el misterio de la iniquidad? Y otra cosa que él menciona es, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Los cristianos de la época del apóstol San Pablo ya escuchaban resonar los pasos del anticristo que se acercaba. Solo que había algo que lo detenía hasta que eso fuera quitado de en medio y entonces se manifestaría aquel inicuo. Ya en la época de Pablo, el misterio de la iniquidad se había iniciado, pero no se había manifestado abiertamente. Hay quien al presente lo detiene, hasta que eso que lo detiene sea quitado de en medio. Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, amigo o amiga que me escuchas, la aparición del hombre de pecado, del hijo de perdición, del misterio de la iniquidad, del inicuo, del anticristo,
Es tan impresionante que se le llama el misterio de la iniquidad. Y eso nos hace recordar o traer a la mente de que hay otro misterio. Y la Biblia le llama al otro misterio el misterio de la piedad. Hay dos grandes misterios en la Biblia. Uno es el de la iniquidad y el otro es el de la piedad. Pero a al surgimiento del anticristo, le llama el misterio de la iniquidad. Pero también nos dice que el inicuo, el anticristo, va a durar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta la venida del Señor, porque dice que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Así que el anticristo va a estar vivo hasta la misma venida del Señor y va a ser destruido por la presencia del Señor. Si tú y yo creemos igual, yo creo que estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo. Y yo creo que la venida del Señor Jesús está muy, pero muy cercana. Si tú estuviste ayer en la presentación que hice en la iglesia adventista de Pomona, te habrás dado cuenta cuán cercana está la venida del Señor. Porque la profecía se ha cumplido toda y estamos al final mismo de Apocalipsis capítulo 17. ¿Se acuerdan de lo que vimos ayer? Las 7 cabezas de la bestia y cómo estamos viviendo bajo esa 7ª cabeza. ¿Ya no hay más después de eso? Ok. Si esto es cierto, quiere decir entonces que el anticristo está vivo hoy en día. No como dicen algunos, que quién sabe cuándo va a surgir y que en alguna parte de la tierra el anticristo va a surgir. Según esto, está vivo y va a ser destruido con el resplandor de la venida. Y leamos las últimas características de este poder porque son ahora más impresionantes todavía. Dice: inicuo cuyo advenimiento quiere decir su venida o su aparición, es por obra de Satanás. Ahora, si tú crees que el anticristo es el diablo, pues aquí hay un problema. Yo creo que el anticristo es del diablo, pero no es el diablo. Repito eso otra vez. El anticristo es del diablo, pero no es el diablo. Porque aquí dice que la aparición del anticristo es por obra de Satanás. Es una obra que el diablo hace. Es efecto del poder de Satanás. It's his making. ¿Cómo diríamos eso en español? La obra de Satanás. Él lo hace aparecer. Pero entonces no podemos decir que él mismo es, porque viene de parte de Satanás, aunque se hace pasar por Cristo. Es por obra de Satanás. Y luego explica en qué va a consistir la obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En inglés, ¿tú tienes la Biblia en inglés? En inglés dice with all power. ¿No dice así? Verse 9. A ver cómo dice en inglés. 2:9. Yeah, please read it. That it, the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders. Thank you. ¿Notaron lo que dice? El que va a surgir, el anticristo,
es por actividad de Satanás. Y luego dice with all power. En español dice con gran poder. Pero en inglés está más exacta la traducción del griego. Porque en el griego literalmente dice con todo poder, no con mucho o con gran poder, sino con todo poder. Así dice literalmente en el idioma original, con todo poder. Ahora, esta es otra prueba de que el anticristo es el que se hace pasar por Cristo, porque fue el Señor Jesús el que dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Pero este anticristo viene con todo poder. ¿Pero todo poder de quién? ¿De Dios o del diablo? Viene con todo el poder que le da el diablo. Cristo dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Y quién le dio todo el poder? El Padre. Pero aquí se lo da el padre de la mentira, porque el anticristo es un mentiroso. Lo acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 2. ¿Se acuerdan que leímos? Que decía, volvamos por un momento, 1 de Juan capítulo 2, sobre el anticristo, dice, versículo 22, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Este es el anticristo. El anticristo es mentiroso. Y por eso dice en el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Este es el anticristo. El anticristo es mentiroso y recibe todo poder del padre de la mentira, que es el diablo. Ahora, por eso es la falsificación perfecta. El anticristo es el hijo de perdición. ¿Y por qué se le llama hijo? ¿Quién es el padre de la perdición? Satanás. ¿Este es hijo de quién? Es hijo de Satanás. Por eso se le llama el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, esto estaba profetizado desde la primera profecía registrada en la Biblia. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Cuando el pecado entró en el mundo, Adán y Eva cayeron porque fueron engañados por Satanás. Y entonces dice que Jehová Dios le dijo a la serpiente, versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora aquí se nos habla de guerra, enemistad, pleito entre Satanás y entre la mujer. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Quién es la mujer? Simbólicamente es la iglesia. Aunque aquí está hablando de Eva específicamente, pero está hablando de la iglesia porque entendamos los términos espirituales, ¿verdad? La Biblia se entiende espiritualmente. Pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la serpiente no era la serpiente, ¿era quién? Satanás, que había usado la serpiente como medium para hablar a través de ella. Así que le está hablando realmente
a la serpiente antigua, al diablo. Le dice, pondré enemistad entre ti, Satanás, y entre la mujer, la iglesia. Y luego dice, entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Quién es la simiente de la mujer? Hermano, ella es la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? No puede ser la misma mujer. Si la mujer es la iglesia, ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Ok? En el libro de Gálatas, the seed. Who is the seed of the woman and who is the seed of the serpent? Gálatas en el capítulo 3 nos dice en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Abraham es el padre del pueblo escogido, de la iglesia. Y dice, no dice a las simientes como si hablara en plural de muchos, sino en singular, hablando de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Quién es la simiente? Cristo. Ahora, si la simiente de la mujer es Cristo, ¿quién es la simiente de la víbora? ¿Quién es la simiente del diablo? ¿Están entendiendo ahora? No está hablando en plural, porque siempre nosotros decimos, la simiente del diablo son sus seguidores. Bueno, podríamos decir, son hijos del diablo los que le obedecen, los que le siguen, en sentido amplio. Pero cuando habla en singular, porque dice, no habla en plural, sino en singular, dice, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. En algunas Biblias dice, el descendiente de ella, hablando en masculino. Lo que pasa es que en español simiente es femenino, pero en hebreo simiente es masculino. Entonces al traducirlo al español dice la simiente y pareciera que está hablando de algo femenino, pero en realidad la palabra simiente es femenina en español, pero está refiriéndose a el descendiente que es Cristo, y ese no es femenino sino masculino. ¿Me estoy explicando o los estoy confundiendo más? ¿Está claro? Ok. En hebreo, Sera se dice simiente, y Sera es Jasera. Y Jasera, el artículo ja es él, no es ella. Es él, podríamos ponerle la palabra grano, ¿no es cierto? Para hablar de semilla, en lugar de semilla, grano es masculino. El grano, no decimos la grano, ¿verdad? Pero la palabra semilla es femenino, pero se está refiriendo a la simiente de la mujer que es Cristo. Por lo tanto, la simiente de la serpiente no son solamente sus seguidores, está hablando de una simiente. ¿Y esa simiente es quién? El anticristo. El anticristo, por eso se le llama que viene por obra de Satanás. Y ahora, así como el Padre le dio a Cristo todo poder, también el padre de la mentira le dio a su simiente todo poder. Volvamos ahora a 2 de Tesalonicenses para terminar de leer la profecía. Ya nos queda 2 versículos nada más. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y entonces nos dice, acabamos de leer hasta el versículo 9, el inicuo quiere decir el que hace iniquidad, cuyo advenimiento, cuya aparición, cuya venida es por obra de Satanás,
con gran poder, y ahí gran poder pónganle con todo poder, y con señales and lying wonders, milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Acabamos de leer la radiografía del anticristo, los detalles de este poder, y lo que más sorprende es que va a venir con todo tipo de poder, con todo poder, con milagros, con prodigios, con señales mentirosas, porque va a engañar haciéndose pasar por el Cristo. Ahora, por esa razón no podemos decir que el anticristo es el diablo, porque el diablo es el que lo manda. Y viene el que le da el poder, es el diablo. Y hay muchas personas que dicen, pero el anticristo es el diablo. Pero aquí dice que el anticristo es el que le da el poder. Perdón, el diablo es el que le da el poder al anticristo. Dice, viene por obra de Satanás. Así que tengan cuidado con decir, el anticristo es el diablo. El diablo está detrás del anticristo, claro que sí. El diablo le da todo poder, y a través del diablo es que hace los milagros, las señales y los prodigios engañosos. Pero no es el diablo el anticristo. El anticristo es enviado por el diablo y es obra de Satanás, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amigo, amiga que me escuchas, es muy importante que tú conozcas la verdad y que recibas el amor de la verdad en tus corazones. Porque si tú no amas la verdad y no la recibes, vas a ser engañado. Y vas a ser engañado tan ciertamente como estás sentado aquí en esta hora, o como estás escuchando mi voz, así de cierto vas a ser engañado. Si tú no aceptas la verdad cuando Dios te la da, no la atesoras, no la amas, no la abrazas, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Mira, va a ser tan grave esto, que aún las personas que están engañadas van a creer que están en lo correcto. Y no solamente van a creer, van a estar completamente convencidas, ellas mismas, que están en la verdad, cuando en realidad están engañadas. Miren el engaño increíble. Y ya casi terminamos. Pero lean de vuelta lo que dijo el Señor Jesús. Y van a San Mateo, en el capítulo 7. Cristo dice en el versículo 21 y 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? El día de su venida. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora miren hasta dónde puede llegar el engaño. Es el colmo. Porque todavía esta gente hasta le van a discutir a Jesús. En el día de su venida le van a decir, pero Señor, Señor,
En tu nombre profetizamos. ¿Y qué no echamos demonios fueras en tu nombre? Y van a echar demonios. Van a hacer exorcismo en el nombre de Cristo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos milagros? Muchos milagros. Están tan convencidos de que ellos lo estaban haciendo por el poder de Cristo, que hasta le dicen a Jesús, le reclaman. Qué increíble, hasta dónde puede una persona estar engañada. Porque una cosa es que yo engañe, pero yo sé que es un engaño, ¿no? Pero esto es más grave que eso. O sea, es grave engañar, es grave mentir, es requete grave estar fingiendo o estar haciéndose pasar por lo que uno no es. Ese es un engaño. Pero más grave todavía es estar haciendo todo eso, pero pensar y estar convencido de que realmente tú lo estás haciendo por el poder de Cristo. Y uno dice, pero entonces no engañaron. Sí engañaron. Pero ni ellos mismos sabían que estaban engañando. Ese es the ultimate deceit. The ultimate deceit. El engaño supremo es engañar y no saber que estás engañando, porque estás convencido de que estás enseñando la verdad y que estás haciendo esos milagros por el poder de Cristo. ¡Qué engaño tan terrible! Por eso dice que el que no ama la verdad, el que no la recibe, el que no la abraza, va a creer la mentira. Así dice 2 de Tesalonicenses 2.